Bienvenidos a Euronews Hoy. Biden hace frente a las presiones de los republicanos y reitera su apoyo a Ucrania. Después de participar en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el envío de otros 325 millones de dólares a Ucrania y que los primeros tanques Abrams llegarán la próxima semana. Zelensky ha finalizado su visita a Estados Unidos con un emotivo discurso en Washington, con el objetivo de disipar las reticencias del Partido Republicano de seguir enviando ayuda a Ucrania. Estos aseguran que la contraofensiva está obteniendo resultados menos satisfactorios. Otro de los temas que ha marcado la Asamblea General de la ONU ha sido la operación militar de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, que ha terminado con el control del territorio y con al menos 200 muertos y 400 heridos. En estas imágenes les mostramos las protestas en Armenia. La policía ha detenido a varios manifestantes, los cuales acusan al primer ministro Nikol Pashinyan de haber abandonado a los más de 120.000 residentes de origen armenio de Nagorno-Karabaj. En el informativo de hoy también hablaremos de la visita de Estado de Bashar al-Assad a China, la primera en casi 2 décadas, así como de los preparativos en Marsella por la visita del Papa Francisco y de la exposición World Press Photo. Como cada año, la organización realiza una gira por varias ciudades para mostrar algunos de los mejores relatos fotoperiodísticos y documentales del año. Ahora sí, vamos con los titulares. Zelensky consigue en Washington más defensa antiaérea y tanques Abrams, aunque no misiles de largo alcance. La ONU pide diálogo entre Armenia y Azerbaiyán para resolver el conflicto en Nagorno-Karabaj. Armenia solicita una misión de la ONU para supervisar la situación humanitaria. Más coches y menos bicicletas en Berlín. La democracia cristiana abre la mano a los vehículos particulares en la capital alemana. El Papa Francisco en Marsella, con la inmigración como asunto principal, se entrevistará con el presidente francés Emmanuel Macron. Zelensky recibe en la Casa Blanca la promesa de más armas de defensa antiaérea, además de los tanques M1 Abrams, que llegarán próximamente a Ucrania. Estados Unidos también enviará a Ucrania municiones de artillería y bombas de racimo, tal y como anunció el presidente Joe Biden en julio, pese a las críticas de organizaciones cívicas a las que preocupa el impacto de ese armamento en la población civil. Señor presidente, el valiente pueblo de Ucrania, y no es una hipérbole, el pueblo de Ucrania ha demostrado una enorme valentía y un enorme valor. Han inspirado al mundo, realmente inspirado al mundo, con su determinación para defender estos principios. Y junto con nuestros socios y aliados, el pueblo estadounidense está decidido a que hagamos todo lo posible para asegurar que el mundo esté con ustedes. Y ese es nuestro objetivo primordial. Gracias por la invitación. Nuestro diálogo habitual es prueba de que nuestros países son realmente aliados y amigos estratégicos. Y apreciamos enormemente esa asistencia vital proporcionada por Estados Unidos a Ucrania para combatir el terror ruso. Realmente el terror. A pesar de todas las promesas de armas estadounidenses a Ucrania, Washington deja a Zelensky sin los misiles de largo alcance que ha estado pidiendo. El presidente ucraniano voló desde Washington a Canadá, donde aterrizó en Ottawa a primera hora de este viernes. Ucrania y Polonia trabajan con la Organización Mundial de la Salud para contener el creciente número de casos de tuberculosis entre los refugiados que huyeron de la invasión rusa. Antes de la guerra, Ucrania tenía la segunda incidencia más alta de enfermedades pulmonares infecciosas en Europa, y su sistema de salud adoptó un enfoque riguroso para tratarla. Polonia tenía una tasa mucho más baja y los médicos tienen que adaptarse. Antes en Polonia la tuberculosis multiresistente no era un problema importante. El estallido de la guerra ha cambiado la situación. Ahora hay más de 100 casos de tuberculosis multiresistente, lo que supone triplicar la situación anterior. Czyli około trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednią sytuacją. La OMS ha hecho de la lucha contra la epidemia mundial de tuberculosis una prioridad desde 2015. Cuando la gente huyó de la guerra en Ucrania, era necesario garantizar el acceso a un tratamiento continuo para la tuberculosis y un diagnóstico rápido de los nuevos casos de tuberculosis. Las autoridades sanitarias polacas actuaron muy rápidamente para responder a este desafío. La OMS en Europa trabajó hombro con las autoridades sanitarias de las instituciones polacas.
Alrededor de 1 millón de refugiados siguen en Polonia. La OMS y las autoridades polacas y ucranianas trabajan juntas para prevenir la tuberculosis, lo que se suma a los muchos desafíos que afrontan. Polonia, el antaño más firme aliado de Ucrania en su guerra contra Rusia, parece estar ahora en el extremo opuesto tras afirmar que dejará de enviar armas a Kiev. La culpa la tiene una disputa sobre la entrada del barato grano ucraniano en Polonia. Pero ahora se ha convertido en un complicado conflicto sobre el apoyo al país en guerra y que se teme que agriete la solidaridad de la Unión Europea con Ucrania. A pesar de ello, la Comisión Europea afirma que nada ha cambiado. En resumidas cuentas, la posición de la UE y su política se mantienen sin cambios, y la política y la posición de la UE es inquebrantable, firme y un apoyo sin cambios a Ucrania durante el tiempo que sea necesario en todas las áreas en las que podamos apoyar a Ucrania, incluida la ayuda militar. El viernes pasado, la Comisión Europea decidió no prorrogar una prohibición temporal europea sobre el grano ucraniano, a pesar de que Polonia se había opuesto. Esto no ha gustado en Varsovia, donde los críticos argumentan que Bruselas no ha hecho lo suficiente para satisfacer las necesidades de Polonia. Pero hay eurodiputados que creen que estas valoraciones son injustas. La Comisión tiene una tarea difícil. Tenemos que asegurar la capacidad de Ucrania para sobrevivir también económicamente durante esta guerra. Tenemos que garantizar rutas seguras para recursos y alimentos para el mundo. Por un lado y por otro, abordar las preocupaciones polacas. Y creo que la Comisión tenía razón al priorizar en primer lugar nuestra capacidad para ayudar a Ucrania y luego buscar formas de apoyar y abordar las cuestiones de Polonia. Desde entonces, Varsovia ha aclarado su mensaje y ha asegurado que terminará de enviar los cargamentos de armas prometidos anteriormente. Pero muchos quieren saber si realmente dejará de enviar armas después de esto. Mi posición clara es que eso no va a ocurrir. Polonia sabe muy bien lo que está en juego. Polonia sabe que también está en directo interés polaco y europeo que Ucrania obtenga todo lo que necesita en lo que concierne a las armas. Independientemente de que Varsovia cumpla o no con su amenaza, algunos expertos creen que el daño ya está hecho y las relaciones entre Polonia y Ucrania podrían tardar años en repararse. Armenia ha pedido el envío de una misión de Naciones Unidas a la región de Nagorno-Karabaj, controlada por Azerbaiyán. El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia instó al Consejo de Seguridad a exigir protección para los civiles de Nagorno-Karabaj y a desplegar una misión de la ONU para supervisar la situación humanitaria. La ONU celebró una reunión de urgencia con representantes de ambos países. Un diálogo genuino entre el gobierno de Azerbaiyán y los representantes de la región, junto con el pleno compromiso en el proceso de normalización por parte de Armenia y Azerbaiyán, son la única forma sostenible de avanzar. Por segunda noche consecutiva, miles de personas se concentraron en el centro de la capital de Armenia para protestar contra lo que consideran una inacción del gobierno ante la agresión de Azerbaiyán. El primer ministro de Armenia dice estar dispuesto a acoger a 40.000 familias de Nagorno-Karabaj, pero la población pide más garantías. El presidente sirio regresa a China casi 20 años después de la última vez en 2004. Será la primera vez que Bashar al-Assad sea recibido por Xi Jinping. Los dos presidentes se reunirán este viernes con el objetivo, como avanzó el gobierno chino, de llevar los lazos entre Siria y China a un nuevo nivel. Para China se trata de otra operación de seducción en Oriente Próximo para ampliar su influencia en el Golfo Pérsico, la mayor fuente de petróleo del mundo, y del inicio de la cooperación para reconstruir Siria tras la guerra civil. Para al-Assad es un paso más para salir del aislamiento diplomático al que se ha visto relegado en los últimos años. Marsella acoge este viernes a un papa por primera vez en 5 siglos. Francisco tiene una agenda bien nutrida. Tras la oración en la Basílica de Notre-Dame de la Garde este sábado, celebrará una misa en el Estadio Velodrome y se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron.
El Papa hablará sobre migración con obispos de 30 países del Mediterráneo y Oriente Medio. Vivimos tiempos en los que la gente mira hacia adentro. Vivimos en una novela negra donde el repliegue identitario es la norma, donde la gente quiere encerrarse, donde tiene miedo. El Papa nos propone abrirnos y tender la mano a los más débiles. El Papa está proponiendo un camino, como hacen otros, seas creyente o no, seas musulmán, judío, ateo o católico. Las palabras del Papa a favor de que los países europeos acojan a los inmigrantes han chocado con las de muchos políticos en Europa. El propio gobierno francés recientemente se negó a aceptar inmigrantes de la última oleada llegada a Lampedusa. Seguramente la visita del Santo Padre y también su encuentro con el presidente francés enviarán un mensaje a la Unión Europea para encontrar una manera de tratar estos asuntos. Uno de los momentos más destacados será la oración interreligiosa en el monumento a los muertos en el mar. El Papa rezará por los 28.000 inmigrantes que se estiman muertos en el Mediterráneo desde 2014, cuando intentaban llegar a Europa. La India suspende la concesión de visados a ciudadanos canadienses, lo que aumenta la reciente crisis diplomática. El conflicto bilateral comenzó cuando el primer ministro de Canadá declaró tener información de posibles vínculos de agentes del gobierno indio en el asesinato en Canadá de un líder separatista Sikh, un ciudadano canadiense de origen indio considerado terrorista por Nueva Delhi. La India ha tachado de sinsentido la acusación y recrimina la tolerancia de la actividad separatista anti-india en suelo canadiense. Se trata sin duda de un momento histórico para los medios de comunicación estadounidenses. Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox y de News Corp, los pilares centrales de su imperio mediático mundial. A sus 92 años, el magnate australiano asumirá el papel de presidente emérito de ambas empresas. A través de una carta al personal, Murdoch aseguró que seguirá comprometido con Fox y News Corp, recordando igualmente que la batalla por la libertad de expresión nunca ha sido tan intensa. Las famosas compañías de tendencia derechista quedarán desde ahora en manos de su hijo, Lachlan Murdoch, dejando por fin descansar al viejo zorro. El Tribunal Supremo en Brasil declara inconstitucional una tesis jurídica que limitaba los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. La propuesta pretendía instaurar el llamado hito temporal para que las tierras indígenas se limitasen a las que ocupaban el día en que se aprobó la Constitución brasileña de 1988. Las comunidades indígenas rechazan el marco temporal, ya que no tiene en cuenta las expulsiones y desplazamientos forzados de poblaciones indígenas a lo largo de la historia. Berlín a primera hora de la mañana. En la capital de Alemania es habitual la presencia de ciclistas que van al trabajo. Algunos tienen suerte de poder desplazarse cómodamente con carriles exclusivos para bicicletas. Otros no tanto. Berlín, según muchos críticos, se está quedando atrás. No tengo ninguna esperanza puesta en esta legislatura. Los democristianos han presentado una propuesta para cambiar la ley de movilidad de Berlín. Y ahí básicamente lo que hacen es eliminar todas las ventajas que vemos en la movilidad sostenible para la gente. Todo se elimina para favorecer los coches en la ciudad. La Unión Demócrata Cristiana defiende la necesidad de coches en la ciudad por ausencia de transporte público o la necesidad de distribución y reparto. Hay varias zonas en Berlín, por desgracia, en donde no hay buenas conexiones con la red de transporte público. También hay servicios como entregas o limpieza que necesitan coches. Eso no se puede ignorar, hay que asegurarse de que todos los tipos de transporte sean adecuados. Y eso es lo que hemos intentado hacer con los cambios en la ley de movilidad. El domingo 17 de septiembre se celebró el Día Sin Coches en casi 50 ciudades y pueblos flamencos. Los organizadores quieren mostrar los beneficios de tener menos coches en la ciudad. Los 19 municipios de la región de Bruselas también están libres de coches, algo que también disfrutaron otras ciudades europeas como Ámsterdam y París. Elegir el cielo en lugar de la carretera pronto será posible en París. Durante los Juegos Olímpicos de 2024 se pondrá en marcha un servicio de taxi aéreo eléctrico. ¿Pero en qué consiste este tipo de viaje? La respuesta se encuentra en este vertipuerto, el primer aeropuerto de drones de Europa, una terminal de pruebas cerca de París. Está a punto de facturar.
Necesitamos comprobar que usted es el pasajero correcto, que llega a la hora correcta. Aquí está nuestra pequeña sala de pasajeros y unos 5 minutos antes de la salida se les pedirá que suban al taxi aéreo. Aquí también tenemos una puerta biométrica y se les permite embarcar. Suben a bordo y despegan hacia uno de los 5 vertipuertos que rodean París, uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad, en una barcaza que flota sobre el Sena. Aún queda saber si los residentes de la Ciudad de las Luces aceptarán la incorporación de estas máquinas, 4 veces más silenciosas que un helicóptero según los responsables del proyecto. Las nuevas formas de movilidad aérea son la aviación actual con bajas emisiones de carbono. También es una aviación que hace posibles otros usos, además de los que conocemos, transporte de personas, transporte de servicios de emergencia y médicos, y todos aquellos en los que aún no hemos pensado. En cuanto a los fabricantes, la elección de París recayó en Volocopter y su avión biplaza. La empresa alemana espera obtener rápidamente el visto bueno de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Nuestra máxima prioridad hoy, y para lo que todos estamos trabajando y todos nuestros recursos están dedicados, es la certificación de máquinas. Nuestro objetivo es algo razonable, algo que se pueda entregar, que realmente vaya a existir, en lugar de hacer promesas que nunca se cumplirán. ¿Será París la primera capital del mundo en lanzar un servicio de taxi volador? Los responsables del proyecto creen que sí. Queda menos de un año antes de los Juegos Olímpicos para convencer a los reguladores y a las autoridades. La exposición WordPress Photo 2023 ha abierto sus puertas en el Museo Nacional de Budapest. Del 22 de septiembre al 5 de noviembre se podrá contemplar una impresionante colección de imágenes, los mejores registros fotoperiodísticos y documentales del año pasado. Los aspirantes quisieron centrarse en historias constructivas, así que vimos un montón de cosas difíciles que suceden en todo el mundo, acontecimientos horribles, pero el periodismo constructivo se centra en las soluciones, lo que está sucediendo en todo el mundo para tal vez combatir el cambio climático, por ejemplo. La exposición itinerante ha sido contemplada por casi 4 millones de personas en 70 ciudades de 30 países de todo el mundo. Quien mire estas imágenes obtendrá información sobre cómo es nuestro mundo. Es imposible no pensar en lo que hay alrededor. Aprenderán mucho, la empatía se desarrollará aún más. La exposición dirige la atención hacia fenómenos globales importantes e invita a la reflexión. A Riporterek Határok Nélkül szervezet becslései szerint a világ lakosságának csaknem fele nem jut hozzá szabadon közölt hírekhez és információkhoz. A WordPress fotó a sajtószabadságot támogatja, amikor bemutatja a világ legjobb sajtó- és dokumentumfotóit. Kónya Rita, Euronews, Budapest. El Cartoon Forum de Toulouse es uno de los principales acontecimientos europeos del mundo de la animación. Miles de creadores, productores y difusores de Europa y de más de 40 países participan. Creado hace más de 30 años, el Cartoon Forum ha apoyado a más de 1000 coproducciones europeas. Es como una ventana al futuro. Los proyectos del futuro para la televisión y para las plataformas se presentarán aquí en Toulouse durante 3 días. Las televisiones y plataformas están en proceso de selección y los productores están encontrando financiación, también coproductores. 76 proyectos seleccionados son presentados este año por equipos que exponen sus intenciones artísticas y planes de negocio. Y este año vuelve la animación del Reino Unido, ausente de las coproducciones europeas desde el Brexit. Es un verdadero regreso. Tenemos una relación tan larga, orgullosa y profunda con Europa y hemos estado tan devastados por no poder estar allí en los últimos años. Y no vemos límites en esta colaboración creativa. Estar aquí lanzando con nuestros amigos y colegas es uno de los mayores eventos, si no el mayor del calendario. El proyecto, la animación en el Reino Unido se encuentra con Europa, es un proyecto organizado por Animation UK en colaboración con la BBC, Disney, Warner Brothers, Discovery y Sky. El Cartoon Forum se ha convertido a lo largo de los años y décadas en un acontecimiento clave en la floreciente escena de la animación europea. En él, creadores e inversores se reúnen para preparar las coproducciones del mañana.
Todos los formatos, todos los soportes, todos los medios están aquí representados. El Cartoon Forum es el crisol de todos los protagonistas de la animación europea. A Toulouse, Frédéric Ponsard pour Euronews. Con esto llegamos al final del informativo. Recuerden que este sábado les ofrecemos nuestro resumen semanal, una forma perfecta para informarse de las noticias internacionales más importantes de la última semana. En esta ocasión cerramos el boletín con Angela Davis y Greta Thunberg. Estos son algunos de los rostros de los activistas internacionales que han quedado retratados en el Muro de los Derechos Humanos de París. Como siempre, muchas gracias por vernos. Même dans les pays européens,